Saludos buscadores del misterio. A lo largo de la historia el ser humano se ha preguntado sobre cuándo y cómo se dará el fin del mundo, por lo que se han sugerido diferentes hipótesis para explicar el fin de los tiempos. Hoy en Maestros del Misterio, te presentamos el iceberg de las teorías del fin del mundo. En la parte superior del iceberg se mostrarán los casos más conocidos y conforme descendamos en los niveles del iceberg analizaremos teorías más perturbadoras. Teorías como el tiempo oscuro y la locura masiva forman parte del presente video, espero lo disfruten. Nivel 1. Virus y pandemias mundiales. Quienes tuvieron la oportunidad de vivir conscientemente el año 2020 podrán hablar durante mucho tiempo sobre su experiencia personal de vivir la pandemia del coronavirus. Sin embargo, aunque fue devastador en muchos sentidos, el mundo no se acabó. Otras pandemias notorias incluyen la gripe española, que infectó a 500 millones de personas entre 1918 y 1920 y mató a 50 millones, o el VIH, la gran pandemia de la década de 1980 que todavía azota a la humanidad hoy en día y, por supuesto, la plaga del siglo XIV que se cobró casi la tercera parte de la Europa medieval. La peste negra mató a 75 millones de personas en Europa y Asia en solo 4 meses. En aquel momento la población mundial se estimaba en 450 millones. Los científicos creen que debido a las superbacterias y los supervirus pueden surgir nuevamente enfermedades que las personas ya han superado. Además, gracias al calentamiento global y al derretimiento de los casquetes polares, los investigadores han descubierto el ADN de un virus siberiano gigante que tiene más de 40.000 años. Si los viejos virus se liberan, el fin de la humanidad será terrible. Cambio climático. Desde finales del siglo XIX, la temperatura media de la superficie de la Tierra ha aumentado aproximadamente 0,9 grados centígrados, debido principalmente al aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros impactos antropogénicos. La mayor parte de este calentamiento se ha producido en los últimos 35 años, y los 5 años más cálidos registrados han ocurrido desde el 2010. ¿A qué conducirá el cambio climático global en el contexto del fin del mundo? A incendios forestales más frecuentes, periodos de sequía más prolongados y tormentas tropicales más intensas y duraderas. Además, si derritiéramos todo el hielo, el nivel del mar aumentaría 65 metros y la mayor parte del mundo tal como lo conocemos eventualmente desaparecería bajo el agua. Si continuamos emitiendo carbono al mismo ritmo, la temperatura media pronto alcanzará los 26 grados centígrados en lugar de los 14 grados centígrados actuales, causando daños irreparables al mundo actual. Vulcanismo a gran escala. Sí, el despertar del Vesubio en Pompeya o el volcán Krakatoa en Indonesia fueron catastróficos, pero no el fin del mundo, y el vulcanismo en general es un fenómeno ligeramente diferente, que, sin embargo, se considera la causa de muchas extinciones masivas a lo largo de los años. Los científicos sospechan que las grietas y agujeros masivos en el suelo que emiten constantemente pulsos de lava causarán una serie de problemas con el tiempo, generando mucha más lava que explosiones volcánicas individuales y afectando áreas mucho más amplias. Esta actividad volcánica que se filtra provoca extinciones debido a efectos secundarios más que a la erupción en sí. La lava que fluye libera gas que envenena a los animales y las plantas, contribuye a la lluvia ácida y al cambio climático. Cuando la lava caliente choca con rocas que contienen compuestos orgánicos, como depósitos de carbón, libera enormes cantidades de gases tóxicos y de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre. Los acontecimientos causados por tales cambios en la química de la atmósfera del planeta podrían ser verdaderamente catastróficos, pero este tipo de apocalipsis llevaría mucho tiempo. Asteroides en colisión. La colisión de un gran asteroide o cometa con la Tierra podría provocar una explosión más poderosa que todas las bombas nucleares del planeta juntas.
Se cree que fue una colisión de este tipo la que provocó la extinción de todos los dinosaurios terrestres hace 66 millones de años. Ese asteroide podría haber tenido unos 10 a 15 kilómetros de diámetro, lo que significa que su colisión con la Tierra habría liberado 100 millones de megatones de energía, equivalente a más de 1.000 millones de veces la energía de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. En 2018, una roca espacial de 100 metros de ancho apareció de la nada y por poco rozó la superficie de la Tierra. En 2013, la explosión de un meteorito sobre el centro de Rusia hirió a 400 personas cuando una lluvia de rocas ardientes azotó 6 ciudades. Según estimaciones de la NASA, actualmente hay 788 asteroides y meteoritos cerca de la Tierra. Además, 136 cometas podrían estrellarse contra nuestro planeta en cualquier momento. Holocausto atómico. La guerra nuclear y sus consecuencias tendrán efectos devastadores. Hay tormentas de fuego, invierno nuclear y enfermedades por radiación, por lo que será malo incluso para aquellos que logren sobrevivir de alguna manera. La pérdida temporal de la mayoría de las tecnologías modernas también puede ocurrir como resultado de pulsos electromagnéticos. Hoy en día, 9 países poseen un total de 13.000 armas nucleares, de las cuales Rusia y Estados Unidos poseen el 92% de este arsenal. Pero el holocausto atómico puede clasificarse en la categoría más amplia de una guerra que mata a casi todo el mundo. Las armas de destrucción masiva utilizadas en dicha guerra suelen ser nucleares, pero también pueden ser biológicas, químicas, sísmicas o algo más extravagante. Nivel 2. El ascenso de los robots. Otro escenario con la tecnología es cuando intenta matarnos a nosotros, sus creadores, debido a un gran fracaso o demasiado éxito. Historias como esta hablan claramente de nuestro temor de que la tecnología sea cada vez más inteligente y, por lo tanto, pueda ser más astuta que nosotros muy pronto. No se trata tanto de un miedo a la inteligencia artificial en la vida real, sino más bien al hecho de que, al parecer, acabamos de aprender a programar y nuestros relojes inteligentes ya están intentando decirnos qué y cuándo deberíamos hacer tal o cual acción. Los sistemas y altavoces inteligentes ya controlan varios aspectos de nuestras vidas. ¿Qué pasa si se vuelven malvados? Los sentimientos de dependencia e impotencia pueden convertirse fácilmente en paranoia. Crisis malthusiana. Una crisis malthusiana es una situación en la que la población superará la producción agrícola. En general, los recientes avances humanos, como la agricultura vertical, reducen la probabilidad de que se produzca este tipo de desastre. Pero es un hecho conocido que la población de abejas está desapareciendo, lo que significa que es posible que no tengamos suficiente comida en el futuro. En la actualidad hay aproximadamente 100 billones de abejas en el mundo y, aunque parezca mucho, en realidad no lo es. Su declive global se debe a la agricultura industrial, los parásitos, los patógenos y el cambio climático. La pérdida de biodiversidad, la destrucción del hábitat y la escasez de alimentos debido a los monocultivos y los pesticidas que matan insectos representan amenazas para las abejas melíferas y los polinizadores silvestres. Apocalipsis bíblico. La Biblia dice, las naciones se levantarán contra los países en guerra. El mundo verá falsos mesías y luego el anticristo. Los terremotos, las enfermedades y el hambre se convertirán en algo común. En el Apocalipsis, las enfermedades y las catástrofes globales se conocen como copas llenas de la ira de Dios, serán derramadas por todo el mundo como castigo por la pecaminosidad de la humanidad. La primera copa causará plagas y agonía en todos los que tengan o sigan la marca de la bestia. La segunda plaga hará que el mar se convierta en sangre y todo lo que hay en él morirá. Los ríos y manantiales también se convertirán en sangre después de la tercera plaga. La cuarta plaga provocará intensas olas de calor y la quinta provocará oscuridad, plagas y agonía.
Finalmente, el sexto provocará la sequía de ríos, mientras que el séptimo estará asociado a truenos, relámpagos, ruidos y terremotos de tal magnitud que nunca se han visto en la Tierra. Amenaza en el fondo del océano. Los científicos de la Universidad del Sur de California ven peligro en las gigantescas acumulaciones de gas natural en el océano. Si el agua se calienta unos pocos grados, como pronto podría ocurrir con el calentamiento global, los gases subirán a la superficie, provocando que la atmósfera de la Tierra se caliente dramáticamente. Esto sucedió varias veces en la historia del planeta y provocó el fin de las glaciaciones o el inicio de máximos térmicos con consecuencias catastróficas para la biosfera. Los respiraderos hidrotermales traen grandes cantidades de dióxido de carbono y metano al fondo del océano. Los gases se acumulan y pasan a formar parte de los hidratos, compuestos cristalinos suspendidos en el agua y que se hunden hasta el fondo. Anteriormente se pensaba que estos depósitos oceánicos eran estables, pero ahora se sabe que el aumento de la temperatura del agua puede provocar su destrucción. Explosión de rayos gamma. Si pudieras observar el cielo con visión de rayos gamma, aproximadamente una vez al día, verías aparecer un destello brillante que eclipsa brevemente todo lo demás y luego desaparece. Estos estallidos de rayos gamma, como descubrieron recientemente los astrofísicos, se originan en galaxias distantes y son insondablemente poderosos. Hasta 10 cuatrillones, un 1 seguido de 16 ceros, de veces más energéticos que el Sol. Las explosiones probablemente sean el resultado de la fusión de dos estrellas colapsadas. La potente radiación cocinaría la atmósfera, creando óxidos de nitrógeno que destruirían la capa de ozono. Todos los estallidos de rayos gamma observados hasta ahora han sido extremadamente distantes, lo que implica que son eventos raros. Sin embargo, los científicos entienden tan poco acerca de estas explosiones que es difícil estimar la probabilidad de que una detone en nuestro vecindario galáctico. Nivel 3. Agujeros negros rebeldes. Nuestra galaxia está llena de agujeros negros, cadáveres estelares colapsados, algunos de apenas 12 kilómetros de ancho. David Bennett, de la Universidad de Notre Dame en Indiana, logró estimar que hay alrededor de 10 millones de agujeros negros en la Vía Láctea. Por ejemplo, si una estrella normal se moviera hacia nosotros, lo sabríamos. Con un agujero negro hay poca advertencia. Unas pocas décadas antes de un encuentro cercano, como máximo, los astrónomos observarían una extraña perturbación en las órbitas de los planetas exteriores. A medida que el efecto creciera, sería posible hacer estimaciones cada vez más precisas de la ubicación y la masa del intruso. El agujero negro no tendría que acercarse tanto a la Tierra para provocar la ruina. El simple hecho de atravesar el sistema solar distorsionaría todas las órbitas de los planetas. La Tierra podría verse arrastrada hacia una trayectoria elíptica que causaría cambios climáticos extremos, o podría ser expulsada del sistema solar y precipitarse hacia un destino gélido en el espacio profundo. El apocalipsis zombie. Aunque la aparición de verdaderos muertos vivientes parezca algo imposible, este motivo del fin del mundo es uno de los más extendidos en la cultura. La aparición de zombies, según quienes creen en esta posibilidad, puede deberse a una infección accidental con patógenos y virus y, más ampliamente, a armas biológicas, así como a experimentos militares secretos o misteriosos rayos cósmicos. Hay muchas opciones y, en este sentido, el escenario del apocalipsis zombie se superpone con algunos otros, por lo que se puede distinguir como una categoría separada y como un problema relacionado con algún otro extremo del mundo. Según los expertos, el levantamiento zombie reducirá la población de la Tierra a 273 personas en solo 100 días. Invasión alienígena. Hay muchas novelas y películas en las que los extraterrestres invaden nuestro planeta de origen e intentan expulsar a la gente de él.
Algunas de estas historias ficticias se consideran alegorías de la protesta contra la hegemonía militar, pero si todavía crees en los extraterrestres, la probabilidad de que se abalanzan sobre nosotros y lo destruyan todo es todavía bastante pequeña. Incluso si pensamos lo contrario, la realidad es que sabemos muy poco sobre nuestra Luna y Marte cercanos. Pensemos en todos los demás planetas en el cielo nocturno y las criaturas que podrían habitarlos. La ciencia todavía está a años luz de resolver estos misterios, y algún día pueden aparecer naves espaciales masivas en los cielos. Cuando los furiosos alienígenas desciendan de ellos a la Tierra, la gente no tendrá ninguna posibilidad contra sus armas modernas. Contaminación interplanetaria. Hay dos tipos de posible contaminación interplanetaria: contaminación directa, la transferencia de vida y otras formas de contaminación de la Tierra a otro cuerpo celeste, y la contaminación inversa, la introducción de organismos extraterrestres y otras formas de contaminación en la biosfera de la Tierra. ¿Recuerdas la Guerra de los Mundos y cómo terminó? La gente pensó que no había esperanza, y luego los extraterrestres contrajeron un resfriado común y murieron. Y esta es una buena noticia. La mala noticia es que los extraterrestres, si llegan, también pueden traernos su versión del resfriado común, borrando a la humanidad de la faz de la Tierra. Sin embargo, para que este escenario se haga realidad, no necesariamente se necesitan habitantes de otros planetas, tanto las sondas de muestreo, por ejemplo, de Marte, como las tripulaciones de los viajeros espaciales que regresan pueden traer contaminantes biológicos microscópicos de otros mundos. La infección por virus, bacterias o esporas de otros mundos es peligrosa porque no tenemos inmunidad contra ellos. Extinción de insectos. El 40% de las especies de insectos desaparecerán de la faz de la Tierra en las próximas décadas, predicen científicos australianos. ¿Qué significa esto en el futuro? Impacto fatal en todo el ecosistema. Por ejemplo, una reducción del 80% en el número de insectos voladores en Europa provocó una disminución de la población de aves de más de 400 millones en 30 años. También están en peligro otras especies que se alimentan de insectos: topos, erizos, osos hormigueros, lagartos, anfibios y muchos otros, así como plantas que no tienen a quien polinizar. La desaparición de algunas especies de insectos, así como el calentamiento global, pueden provocar un aumento de la población de otras especies. En particular, los científicos canadienses de la Universidad de Guelph y la Universidad de Toronto predicen un aumento en la población de moscas portadoras de microbios patógenos como el campylobacteriosis, una enfermedad aguda del tracto gastrointestinal que provoca intoxicación y puede causar procesos sépticos. Nivel 4. Invasión subterránea. Todos sabemos que hay vida en la Tierra, pero ¿qué pasa con la vida en el interior de la Tierra? Hay una gran cantidad de teorías que sostienen que en las entrañas del planeta no solo se esconde el núcleo y el magma caliente, sino también tierras misteriosas con sus habitantes potencialmente peligrosos. Desde la película El Reino del Fuego y la novela Viaje al Centro de la Tierra, hasta las creencias culturales sobre los habitantes subterráneos entre una variedad de pueblos. El mundo subterráneo de nuestro planeta puede esconder algo siniestro que está esperando el momento adecuado para salir a la luz y empezar a causar estragos. Otra cosa es que todavía no sabemos mucho sobre los habitantes de las profundidades marinas. Después de todo, las cicatrices de batalla en los cachalotes que regresan de cazar en las profundidades del océano hacen que uno se pregunte contra quién exactamente luchaban allí. La idea principal de esta teoría es que básicamente somos destruidos por seres superiores. Sus ataques suelen ser despiadados, imposibles de razonar y definitivamente juegan con nuestro miedo de que no seamos capaces de controlar la situación tanto como nos gustaría. Limo gris. Grey-Goo es el nombre que se le da a pequeños robots que pueden crear infinitas copias de sí mismos. Es cierto que para ello necesitan materias primas, cualquier asunto que los replicadores encuentren en su camino.
El proceso de muerte de la Tierra a causa de la sustancia gris fue descrito en su libro Máquinas de Creación por el ingeniero y pionero de la nanotecnología Eric Drexler. Según sus cálculos, un nanorobot es capaz de crear una copia de sí mismo, y después de 36 horas puede generar más de 68.000 millones de su propia especie. La teoría de Drexler fue desarrollada posteriormente por el investigador Robert Freitas, un conocido experto en el campo de la nanomedicina. Sugirió que los nanorobots, no controlados por nadie y que se reproducen sin cesar, se comerían la biosfera de la Tierra, que es su combustible. Sin embargo, los nanorobots replicantes aún no se han inventado y el propio Eric Drexler dice que el revuelo en torno a su teoría es exagerado. Tiempo oscuro. Es un escenario en el que nuestra tan cacareada alta tecnología falla repentinamente debido a una desconexión eléctrica o por algún error humano. Escenarios como estos a menudo resaltan cuán dependientes somos de la tecnología y cuán rápidamente nuestras expectativas y comportamientos sociales vuelven a una forma anterior y más bárbara. Esto cuando nos vemos privados de teléfonos inteligentes y electricidad. Si las redes eléctricas del mundo fallan, el mundo quedará sumido en la oscuridad, tanto en sentido literal como figurado. Habrá muertes en las camas de los hospitales y en los caminos, donde los coches empiezan a chocar entre sí, y en las calles, cuando los saqueadores y otros villanos salgan a la oscuridad de la noche. Locura masiva. Si bien la salud física ha mejorado en la mayor parte del mundo durante el último siglo, la salud mental está empeorando. La Organización Mundial de la Salud estima que 500 millones de personas en todo el mundo padecen algún trastorno psicológico. Para 2020, la depresión será probablemente la segunda causa principal de muerte y pérdida de productividad, justo detrás de las enfermedades cardiovasculares. El aumento de la esperanza de vida humana puede en realidad intensificar el problema, porque las personas tienen más años para experimentar la soledad y la enfermedad de la vejez. Los estadounidenses mayores de 65 años ya tienen una probabilidad desproporcionada de quitarse la vida. Gregory Stock, biofísico de la Universidad de California en Los Ángeles, cree que la ciencia médica pronto permitirá que las personas vivan hasta los 200 años o más. Si una vida tan prolongada se vuelve común, planteará desafíos sociales y psicológicos insondables. Quizás 200 años de sensaciones acumuladas sobrecarguen el cerebro humano, conduciendo a un nuevo tipo de locura o fomentando la expansión de cultos apocalípticos, decididos a recuperar el fin de la vida. Quizás continúen las tendencias actuales de depresión y pensamientos suicidas entre las personas mayores. Alguien se despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. ¿Estamos viviendo una existencia en la sombra que solo nos engaña haciéndonos pensar que es real? Esta antigua pregunta filosófica todavía resuena en el pensamiento cultural, desde los escritos de William S. Burroughs hasta los juegos mentales cinematográficos de Matrix. UT, del Instituto de Estudios Avanzados, ve una analogía con el peligro del colapso del vacío. Así como nuestro espacio vacío podría no ser la forma verdadera y más estable del vacío, lo que llamamos realidad podría no ser la forma verdadera y más estable de la existencia. En el siglo IV a.C., el filósofo taoísta, Chuang Tzu, formuló esta teoría en términos más poéticos. Describió un sueño vívido. En el sueño, el filósofo era una mariposa que no tenía conciencia de su existencia como persona. Cuando despertó, preguntó, Chuang Tzu, ¿soñaba con ser una mariposa, o soy ahora una mariposa que sueña con ser Chuang Tzu? Espero hayan disfrutado del video, denle me gusta, no olviden suscribirse y apoyar este proyecto llamado Maestros del Misterio, comenten y activen las notificaciones. Hasta el próximo video, saludos.